Vamos a continuar, hermano. Vamos a nuestras Biblias. Gracias a Dios. Media semana, ¿cuántos están contentos? Qué bueno es a media semana poder venir a la casa de oración para retomar las fuerzas, para no perder el enfoque. Él es el camino. Y la profecía dice que habría un camino y el que anduviere en él, por muy torpe que fuera, no se extraviaría. Le damos gracias al Señor, Padre, y te invito a que te concentres, hermano, a que te enfoques. Tenemos un enemigo de nuestras almas que está siempre tratando de robarnos, y cuanto más cuando se va a exponer la palabra, siempre está buscando robar. Una de las manifestaciones del estrés es que nos desenfoca. Cuando estamos muy estresados, muy cargados, muy angustiados, tendemos a perder el enfoque. Nos distraemos, nos movemos, nos ponemos inquietos y se nos hace muy difícil concentrarnos. Por eso iniciamos diciéndole: concéntrese, hermano, concéntrese en lo que vamos a hacer, relájese. Está en la casa del Señor, estamos en sus atrios y dice: Jehová está en su trono, calle delante de él toda la tierra. Así que paz de Dios para tu vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Señor. Toma este tiempo, Señor. Gracias por el tiempo hasta aquí transcurrido. Ponemos en tus manos, Señor, el tiempo del estudio. Queremos aprender. Queremos escucharte. Ayúdanos, Señor. Entregamos toda carga a ti. Dice tu Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ponlo por obra, hermano. Todo lo que te angustia, todo lo que te aflige, todo lo que te causa peso, tormento, entrégalo. Él es Dios y Él tiene cuidado de nosotros, dice la Escritura. Todo aquello que te quiera robar el gozo, que el enemigo utiliza para debilitarte, para que pierdas tu ánimo, tu fuerza, entrégalo ahora. Venid a mí, dice el Señor de su bendita boca, todos los que están cargados y trabajados. Y no dice que otro, dice: y yo los haré descansar. Ven a Él. Hay que ser obedientes a los mandamientos, y esta es una ordenanza: venir a Él y descansar. Como María, que llegó a Él y se postró a sus pies, mientras Marta estaba allí afanada, turbada en muchas cosas, María estaba a los pies del Señor. Hay un tiempo para todas las cosas, y este es el tiempo que hizo el Señor para contemplarlo a Él, para adorarlo, para decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí estamos los siervos del Señor, con oídos atentos, con corazones humildes. Rechazamos toda soberbia, toda suficiencia humana, y en humildad, Padre, verdaderamente venimos a ti. Queremos que nos edifiques, que nos fortalezcas, que nos des bendición, Señor. Hemos venido a ti buscando tu rostro, Señor. Tenemos necesidad, y esa necesidad es de ti. Háblanos, Señor. Hay hermanos, hermanas enfermos, batallando. Hoy intercedemos por ellos. Sánalos, Señor. Fortaléceles, Padre. Nos ponemos en la brecha, Señor. Te suplicamos, Dios de gloria, visítalos. Mulle sus camas, Señor. Abre, Señor, para que no haya ningún obstáculo que impida que ellos puedan recibir atención, sanación, medicamentos, Señor. Pero sobre todo que ellos, en estos tiempos de dolor, de enfermedad, puedan ver tu rostro, Señor, y darte gracias a ti, como nos has enseñado a dar gracias en la salud, pero también en la enfermedad, en la abundancia, pero también en la escasez, y en todo momento estar confiando en ti. Intercedemos por ellos,
por nuestros hermanos, por los que estamos aquí presentes, por las dolencias, por toda carga, por toda enfermedad física o del alma, toda depresión, toda angustia, todo tormento. Hoy, Señor, venimos a ti como hijos tuyos, necesitados de ti. Toca, Señor, y fortalécenos, te lo suplicamos, en el nombre bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a meditar, hermanos, en esta palabra que el Señor nos da, y vamos a ir al título. Sí, es un refrán que se usa, que se escucha, que incluso hay gente que piensa que es del hombre esta palabra, y en algunas campañas políticas, ¿verdad? Para algún candidato dice que él quiere hacer obras y no promesas, y esto así se escribe: obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Y se le atribuye a Lope de Vega, un escritor, un dramaturgo español del siglo de oro, de 1530 y tantos a 1600. Él, en una obra que hizo, él pone en labios de una mujer que dijera eso, ¿no? Estaba con su pareja y el hombre prometiendo, y ella le dice: pero es que obras son amores y no buenas razones. ¿Qué significa eso en español? Que prometer y luego justificarse, decir nada más. Y usted ve allá lo que dice NTAF, es una versión de la Biblia. Hay muchas versiones y en lenguajes sencillos traducen este texto, que es de donde vamos a partir. Este mismo texto, ay Dios, ¿qué es eso? Es Primera de Juan 3:18, dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que hay cristianos que hablamos mucho, decimos mucho, prometemos mucho, pero cumplimos poco. Y luego damos muchas razones, y a veces de peso, decir: es que no lo pude hacer por esto o por aquello. Y por eso la traducción que leímos primero se traduce así: obras son amores. Es lo mismo, dice: hijitos míos, obras son amores y no buenas razones. O sea que si no se hace, no cuenta. Buenas noches. Si no se hace, no cuenta. Sonríe, el Señor le ama. Sí, porque ¿a cuántos le prometieron el sol, la luna y las estrellas? Y nada. Pura vida terrenal, todo lo que se prometió. Y esta mujer en la obra de Lope de Vega le dice: es que obras son amores, dice, y no buenas razones. ¿A cuántos le pintaron que la luna era de queso y las iban a invitar a una pizza? Y no. Vamos entonces a la palabra. Es el apóstol Juan, aquel que se le ha calificado como el apóstol del amor, y algunos ven a Juan como una persona de un carácter pues todo miel y todo hasta cierto punto blando, y no, hermano. Si usted ve las cartas del apóstol Juan y ve las cartas de Santiago, el hermano del Señor era conocido como el práctico. ¿Qué es esto? ¿Por qué se le decía el práctico? Porque él era contundente, hermano. Y uno lo menos que puede esperar es que el apóstol Juan fuera también contundente. Pero usted va a ver cuánta similitud tiene el apóstol Juan con el apóstol Santiago, que se cree firmemente es hermano de mamá con el Señor Jesucristo. Así que esto es contundente, hermano. Pues esto lo escribe el apóstol del amor, Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, y está diciéndole ¿a quién? ¿Al mundo o a la iglesia? Sí, así es, a la iglesia. Y le está diciendo a usted y a mí, les está diciendo a sus oyentes en el primer siglo, y nos está diciendo a nosotros ahora en el siglo XXI: hijitos míos. ¿Sí o no es el apóstol del amor? Porque no está entrando de otra manera, está diciendo ¿qué? Hijitos míos. Hermano, qué hermoso es cuando alguien, antes de llamarte, antes de exhortarte, te hace hincapié en que te ama. Y eso hay que aprenderlo, hermano. Dirigirnos a las personas y sobre todo a nuestros prójimos, los próximos, a los que estamos en la iglesia.
dirigirnos. No importa que nos vayamos a exhortar, pero dejar claro que es en el amor. ¿Sí se oye? Los veo muy serios este miércoles. Es que es señal de que están concentrados. Yo mismo le dije concéntrese y luego lo estoy queriendo desviar, perdón. Hijitos míos, no amemos de lengua, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora vamos a la escritura, hermanos. Vamos a leer todo el contexto. ¿Por qué termina diciendo el apóstol Juan esto? Vaya a Primera de Juan capítulo 3, por favor. Vamos a ver que hay en el verso 17 un antes, pero vamos a tomarlo desde el contexto más amplio. Pero vamos a leer Primera de Juan 3, 17, ahí está en la pantalla. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vemos entonces que el apóstol Juan, llamado como el apóstol del amor, ¿cuántos recuerdan en los evangelios cómo se refiere a Juan? El discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. ¿Ve qué hermoso hombre, verdad? Que pueda expresar su amor. Porque mucho ser humano, incluido algunos y no pocos cristianos, tienen el problema para expresar su amor. Quizás lo puedan hablar, pero no lo pueden expresar, ¿sí? Están limitados, y aquí entraría uno a ver el por qué y cómo, pero hay mucho prejuicio para manifestarnos el amor. Dice el capítulo 3, entonces voy a Primera de Juan capítulo 3, mis amados, habla el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quiero que observe que a pesar de que es sumamente práctico, es sumamente amoroso. El apóstol Juan es sumamente amoroso y él hace una de las declaraciones que no es algo contundente, hermano, es una bomba. Cuando él dice, Dios es amor y el que no ama no conoce, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Sí lo está hablando en amor, sí, pero ¿cuántos dicen? Es un pum, ¿verdad? O sea que el amor de Dios no está ligado, hermano, con hablar claro y hablar la verdad, porque eso es amor. El amor que no alerta como debe de ser es un amor que no es bueno, ¿sí? El amor tiene que ser un amor fuerte, hermano, pero no debe dejar de ser amor. Y dice entonces el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hace un tiempo estuve subrayando en las cartas de Juan la palabra amor, amor, amor. No, hermano, te cansas de estar subrayando porque ese hombre es amor, 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 pero es que duro también, contundente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2, y vuelve a usar el concepto ¿qué? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no hay pecado en Él, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este texto lo usamos hace 8 días, ¿se recuerdan cuando hablamos del trigo y la cizaña? Que habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y él lo desarrolla aquí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios? Recuerde que él viene hablando, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para habernos hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. La diferencia entre el trigo, que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del diablo, es que los hijos de Dios no pecan, hermano. ¿Qué es esto? No practicamos pecado.
porque entonces se contradeciría la misma Biblia cuando dice que no hay hombre que no peque, aunque ya sea cristiano. Y aquí nosotros pecamos. ¿Cuántos pecan, hermano? Es señal de que estás vivo. ¿Y cuántos luchan contra el pecado? Yo lucho contra el pecado, hermano. Y en verdad se lucha braviamente, porque a la verdad el espíritu está presto, mas la carne se resiste. Ah, qué batalla tenemos con la carne. Pero un día descansaremos, ya sea que Cristo venga o nosotros vayamos, seremos libres de esta carne, ¿verdad? Miserable de mí, Romanos capítulo 7, dice el apóstol Pablo, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer. Ay, esto hago. Así que la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es que nosotros batallamos contra el pecado, y los hijos del diablo se dejan ir, hermano. Ese hasta, dice, el que es inmundo sea inmundo todavía. El que practica pecado, ojo, perdón, me brinqué el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, Cristo, es justo. Verso 8, lo que le estaba yo narrando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A su nombre, gloria. Hermano, emociónese, yo estoy emocionado. Y estoy leyendo la palabra porque la palabra está viva. Yo no estoy leyendo algo como un libro de historia ya pasada. No, Cristo. Hermanos, ¿cuál es tu batalla? ¿De qué estamos hablando? Pecado. ¿Y Él apareció para qué? Para deshacer las obras del diablo, para echar fuera, para deshacer las obras del diablo, dice. Sigue diciendo el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Wow. Aquí los nuevos dicen, pero ¿cómo? Entonces yo no soy nacido de Dios porque yo peco. No, lo que Juan está diciendo es practicar pecado. ¿Ya entendió? Esa es la línea. Y el Hijo de Dios no permanece en pecado. O sea, sí pecamos, sí fallamos, pero el Espíritu nos redarguye, hermano. Y Él va a hablar de la conciencia. Juan habla de la conciencia, del corazón. Dice, si tu corazón si tu corazón te redarguye, mayor que tu corazón es Dios. Entonces nosotros tenemos la conciencia también, que es ese juez incorruptible que Dios dejó en nosotros, hermano. Por eso hay temas de conciencia, y Dios habla a nuestra conciencia, ¿sí? Él así habla, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia cuando hacemos el autoexamen, cuando dice Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer, hermano? Confesar el pecado, pero antes de confesar el pecado tiene que salir a flote, ¿sí? Acuérdese, vamos a hablar de confesar el pecado, ¿sí? Le estoy abonando a todo lo que vamos a poder ir viendo en estos puntos, pero es importante dejar que el Espíritu de Dios nos redarguya de pecado, hermano. Esa es la hermosa vida cristiana. No es no pecar, es que nos mantenemos bregando, nos mantenemos luchando contra el pecado. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Así que usted no se desanime, hermano, hermana. Si ha caído, levántese, porque cuantas veces caiga el justo, dice la palabra, otras tantas le levantará el Señor. ¿Cuántos están oyendo? Amén, hermano. Esto es de perseverar hasta el fin. Recuerden que el domingo hablamos de la vida de Salomón. ¿Cuántos? Yo estaba asombrado, hermano. Y ya estoy viejo y he leído muchas veces y oí predicando esto de cómo Salomón, siendo un hombre de los hombres más sabios, hermano, escribió libros, habló, predicó. Dice que cuanto más grande se hizo el predicador, enseñó más al pueblo. ¿Y cómo acabó, hermano? Escúchela, fue la del domingo. En verdad yo la escuché y qué bendición es la palabra, hermano. Y nos alerta, porque no nada más decir, ay, qué bien estuvo la predicación. No, porque obras son amores y no buenas razones. Y nosotros los cristianos hablamos mucho, pero hacemos poco en comparación de lo que debiéramos de hacer. ¿Sí se oye? No se sienta ofendido. Mire, hablamos mucho y hacemos poco en comparación de ¿qué? De lo que se nos ha encargado. Es que al que más se le dio, más se le va a demandar. Al mundo, ¿qué? Pues no, el mundo lo que sabe, lo que percibe, lo que su corazón humano le dice. Pero nosotros no tenemos excusa. Nosotros sí, hermanos, tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Y tardos para airarnos, dice Santiago 1:16 o 19, por ahí así. Sigo leyendo. Verso 10.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow, eso no es contundente, eso. Lo repito. En esto se manifiestan, o sea, en esto se muestran claramente los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Horeb, las tablas, cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. O sea, Juan dice, yo no estoy hablando de algo nuevo que estoy sacando, este es el mandamiento antiguo. O sea, Juan no está metiéndose en otra vertiente, no dice, no, es que esto es nuevo. No, dice Juan, es que el que nos amemos, el que amemos a Dios y nos amemos, buenas noches, unos a otros, ese es el mandamiento antiguo, es el mandamiento primario. Es que Dios no se ha desviado. Mira, ya estamos en las últimas cartas de la Biblia y Dios está remarcando a través de su siervo, el apóstol Juan, ¿qué? Ámense. La Biblia es congruente, hermano. Por eso la Biblia no necesita de otros libros para entenderla. La Biblia se explica a sí misma. Tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no se contradice. Dios dijo desde el principio. ¿Y qué es lo que muestra Juan? Que Dios es amor. ¿Y cuál es el mandamiento antiguo? Que amemos a Dios. Y si usted y yo somos cristianos y no amamos a Dios, estamos en un grave, grave problema. Y si no amamos a nuestro prójimo, estamos en un grave, grave problema. Porque el cumplimiento de la ley están en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se cumple toda la ley, hermano. Porque los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con amar a Dios y después los otros 6 tienen que ver con no le quites al prójimo, no desees su mujer, no desees sus cosas. ¿Se da cuenta? Si yo tengo el temor de Dios y amo a mi hermano, yo no voy a envidiar lo que él tiene. Yo no voy a maldecir lo que él tiene y yo no tengo, no. Ese es el amor, en que tu gozo sea mi gozo, en que verte bien es mi deleite. Hermanos, ¿cuál es el problema de la humanidad, de nosotros, de generación tras generación? Los otros 6 mandamientos, el que envidiamos, el que levantamos falsos testimonios, el que deseamos lo que el otro tiene, y lo remata en el versículo, en el mandamiento número 10, dice, no codiciarás. Ahí se encierra todo. Y luego lo va desarrollando, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo es que la humanidad se mete en tanto problema? Guerras, crímenes, robo, por amor al dinero, en un mundo material. Nos hemos olvidado de lo espiritual. Hoy estaba yo orando y meditando en mi mente de tantas cosas que he leído y empecé a meditar. Yo pensé que el Señor quería que yo predicara sobre eso, sobre los 3 cielos, sobre cuando Pablo le dice que él fue llevado al tercer cielo. Y vemos cómo está el cielo de las aves, dice en la Escritura, y luego está el cielo de los astros, dice, y luego está el tercer cielo, pero ese cielo es espiritual. El de las aves se ve, el de los astros se ve, y los astronautas ya han viajado y todo, pero ¿qué es lo que no han visto? El tercer cielo, porque el tercer cielo es espiritual, hermano. Así que nosotros no pongamos, dice el Señor, nuestros ojos en lo pasajero, porque dice la Escritura que los cielos serán deshechos, pero el cielo de Dios, ese no va a ser deshecho, ese va a venir a llenar la tierra de nuevo, con cielo nuevo y tierra nueva. No me desvié, es lo que estaba yo meditando en la tarde, se lo comparto para que vea en qué estaba yo pensando. Ok, vamos a continuar. Verso 11, les repito, es el imperativo del amor. ¿Qué es imperativo, hermano? Orden. Y en eso tenemos que estar, porque luego vamos a poder saber y conocer muchas cosas, pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si sé todos los misterios, se recuerda que lo hablamos el domingo, si conozco todas las ciencias, pero no tengo amor, nada soy. Hermano, este es el mensaje de la Escritura. Nuestro Dios es amor. ¿Y qué tenemos que hablar nosotros? Del amor de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Juan? No basta que hables del amor, sino ¿qué? Obras son amores.
y no buenas razones. No, es que yo le iba a dar al hermano para que, porque Santiago lo dice, no le digas al hermano, Dios te bendiga, y no le das nada para que él lo bendiga. ¿Sí se oye? Dice, el pastor escogió esa predicación porque creo que hoy es 14, ¿verdad? O ayer, algo así. No, hermano, en verdad que no. Dios sabe. Y ahora, no estamos solamente en lo material. ¿Sabe qué es lo que me dice el Señor como verdad central de esto? ¿Qué le tienes que dar a tu hermano, a tu hermana? ¿Qué es lo que necesita? Que tengas un tiempo de oración por él o por ella. Eso es más valioso que cualquier cosa. Que tú sepas, hermano, que alguien está orando por ti. Que te diga, hermano, te di 15 minutos delante del Padre intercediendo por ti. Que alguien te lo diga y que tú sabes que en verdad lo hizo. Tú que le dices, hermano, gracias, ¿con qué te pago? Pues ora tú también por mí unos 5 o 10 minutos. Amén. Verso 11, lo repito. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. ¿Se da cuenta usted de qué está hablando el apóstol Juan? Hermano, el apóstol Juan no solo se remitía al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Él está hablando ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Él está hablando del mandamiento antiguo, y él está hablando del primer asesinato en la tierra de Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno, era cizaña y mató a su hermano. Y pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¡Wow! Puro bombazo, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que dice Juan? Si tú dices que eres cristiano y dices que ahora eres una nueva criatura y tienes una vida nueva, pero si no amas a tu hermano, estás engañado. Mentira, tú no eres cristiano ni has nacido de nuevo. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, wow, en que amamos a los hermanos. Amado, examínate, si tú no me amas, porque para mí yo soy el que es más fácil que le caiga gordo a la gente, porque siempre estoy señalándole los pecados. Si tú no me amas a mí, hermano, tú no has pasado de muerte a vida. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos están entendiendo o me estoy yendo muy arriba? ¿Verdad que es muy práctico? Él nos dio vida a nosotros. ¿Cómo sé que Él me dio vida? En que ahora amo, y principalmente amo a mis hermanos en Cristo Jesús. En eso sé que soy hijo de Dios, porque no es lo mismo que yo diga, yo soy hijo de Dios. Sí, cantas bonito, se oye bonito, pero pura lengua. El que dice, pero no hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? En que te amo. Soy yo. ¿Cómo tú te examinas que eres hijo de Dios? En que puedes amar a una persona como yo. ¿Cómo la ve usted? Está grande el desafío. Es imposible. Si no eres nueva criatura, no podemos amarnos los unos a los otros. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Porque él dice que ni los criminales, pero aparte de eso, hablando de homicidas, tiene parte con él. Amén. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué cosa? Sí, hermano. Que en esto hemos conocido el amor, que Cristo puso su vida por nosotros. Y esa es la medida. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, que debemos de amarlos, debemos poner nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Entonces voy a morir por mis hermanos. No, hermanos, que estés para servir. Que estés siempre ocupado en que tus hermanos son prioridad. ¿Sí se oye? ¿O es muy soñador eso que está hablando Juan? No, es que eso es muy romántico. No, eso es lo que Dios nos manda a vivir como iglesia, como comunidad. Y de ahí ya viene el verso 17 que está en pantalla. Y él dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo vuelvo a leer porque es el texto central. Pero, esto viene hablando todo el contexto y viene uniendo, dice, pero
El que tiene bienes de este mundo, bienes materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice en el verso 18 contundentemente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto lo repite también Santiago en Santiago 1:22. Voy a ver cómo lo dice Santiago 1:22. Aunque dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Dice, pero ¿qué quiero llamarte la atención? Santiago, te dije yo que es muy similar a Santiago. ¿Sabes qué le decían? Que él era el duro, el práctico. Y Juan, él era el apóstol del amor. Pero ahora que estamos leyendo más detenidamente, o sea, ¿qué dice uno? No, hombre, si tira pura bomba atómica. Juan es contundente. Dice, si ves a tu hermano padecer necesidad y cierras tu corazón para con él, ¿cómo vas a decir que muere el amor de Dios en ti? Tú solamente eres un cristiano de lengua. Dice así, no crea que yo le amo, hermano, no le voy a decir así tan duro. Pero Juan, el apóstol del amor, dice que si usted hace eso, usted es un cristiano, ¿qué? Dígaselo sin miedo, de lengua nada más. Yo antes de iniciar le comentaba yo a mi esposa, le digo, qué duro es, ¿verdad? Sí, le digo, muchas veces así amamos, le digo, de que decimos te amo, pero solo de palabra, pero realmente dejamos a nuestra primera, que es nuestra cónyuge, hermano, que la vez que está padeciendo necesidad, y cerramos nuestro corazón contra ella. Y estoy hablando como que nosotros debemos de ser el ejemplo. Imagínate un pastor que maltrate a su esposa. Como he dicho muchas veces, ¿qué esperanza tengo yo de que ese hermano me ama si a su esposa no la ama? Hola, buenas noches, ya llegamos, vamos a continuar. Verso 19, y en esto conocemos, se da cuenta que está haciendo las reglas para que hagamos un autoexamen. No es aquí de que, hermano, usted da o no da, no. Esto es para que todos escuchemos y analicemos en nuestro corazón. Dice el verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Qué hermoso propósito está buscando el apóstol Juan, es ayudarnos a que nosotros estemos en esa convicción de que no seremos rechazados, porque verdaderamente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado desde el principio, amarlo a Él y por ende amar a todo lo que Él ha creado. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Está hablando de Él, de examinarnos. Y cualquiera cosa, mire lo importante también, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué recibiremos cualquier cosa que pidamos de Él, amada familia? Sí, estoy explicándome o ya lo perdí en una vuelta del camino. Porque este texto, cuando se habla de textos de oración que se hablan en cadena, se pone pero lo sacan de contexto para que Dios te conceda cualquier cosa que tú le pidas, es porque tú estás obedeciendo, amando a tu prójimo. ¿Sí se oye eso? Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor, y se lo pongo ahí para que no diga que no está en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 34, dice el Señor Jesucristo de su bendita boca: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan, que dijo que no era un mandamiento nuevo, y leemos que el Señor Jesús dice que un mandamiento nuevo les da a sus discípulos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Se contradice la Biblia? No, el mandamiento antiguo es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí se oye? Pero
todavía no está la obra expiatoria de Cristo. Cristo ahora les dice a ellos, y cuántos levantan su manita, dice, y a mí también, que así como ahora Cristo les dice, como yo les amo, ustedes se van a amar. Y Él dice que Él nos amó ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Se da cuenta que es un mandamiento nuevo en ese rubro. Que usted y yo como cristianos no es amar al prójimo como marcaba la ley. Que pues dar la limosna, muchos de nosotros hacemos eso, ayudamos a la gente, le damos para nuestra conciencia. Vas en un crucero, hay una persona pidiendo y tú dices, bueno, le voy a dar, Señor, apúntame. Pero aquí está hablando que los hermanos en la iglesia debemos amarnos como Cristo amó a su iglesia hasta la muerte. Y usa esa figura el apóstol Pablo en Efesios 6 para referirse al amor del hombre por su esposa. Debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos somos esposos aquí? De cómo nos pone Dios la vara. ¿Cuánto debemos amar a nuestra esposa? No hasta darle muerte, no lea mal, dice hasta la muerte, tipo de Cristo. Dice, mas yo digo esto, este misterio, dice Pablo, de Cristo y de la iglesia, pero todo hombre, dice, ame a su mujer. Entonces, ¿por qué es un mandamiento nuevo, dice el Señor? Porque esto no estaba cuando se dio la ley, pero ya en Cristo le dice, ustedes, mis discípulos, ustedes, hermanos, tienen que amarse como Cristo nos amó. ¿Se entendió? ¿Cuánto tú me debes amar, hermano? Me gusta provocarlo. ¿Cuánto me debe usted amar? Nada, mi hija y mi esposa de ese lado. Nadie más. ¿Cuánto nos debemos amar? Entonces sí se da cuenta que debemos poner nuestras vidas por, ¿verdad que es muy, muy alto? Que es más fácil prometer y nosotros vemos a nuestros hermanos en desgracias y no nos apiadamos de ellos. Dice pues entonces que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué es lo que debe diferenciar a la iglesia de Cristo? Mirad cómo se aman. Que debemos nosotros amarnos como Cristo amó a sus discípulos hasta la muerte. Mire cómo dice entonces el apóstol Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Recuerda que aquí es el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos tener cuidado, mis amados, que no sea un amor fingido. Entonces, vaya en su Biblia, ahí a 1 de Juan capítulo 1, vamos a leerlo a partir del versículo 5. Si trae lapicero, algún marcador, marque ahí en sus Biblias esto que le voy a compartir, ahí se los subrayé. 1 de Juan. Hemos estado en la carta de Juan, ahí estamos predicando. Este es el mensaje que hemos oído de él. 1 de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, ya marcó ese si decimos. Si decimos, en el verso 6, ¿qué es lo que le pedí que subrayara? Si decimos. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si alguien dice, está hablando a la iglesia, no, yo no tengo pecado, ¿qué es lo que dice la palabra? Nos engañamos a nosotros mismos. Amado, todos estamos, dice que no hay ni uno que no peque. Nosotros tenemos pecado, hermano. Yo tengo pecado y no creo que yo sea el único aquí. Yo tengo pecado, fallo, tengo malos pensamientos, tengo malos sentimientos. ¿Usted ha tenido envidia? No reparta, estoy hablando. ¿Usted ha tenido envidia? Eso está mal, es pecado.
¿Usted ha codiciado? Sí, está mal, es pecado. ¿Y batallamos con eso qué? De día y de noche. Yo anoche tuve unas pesadillas horribles, hermano, pero diabólicas. Me atacó el diablo con todo el ejército. Terrible. A las 5 de la mañana estaba yo enfermo con un dolor de cabeza que pensé que me estaba yo infartando. Dije yo, lo más seguro. Y no era asunto de depresión. Era asunto de opresión demoníaca, hermano. Pero terrible me fue. Todavía no me recupero del todo. Pero dice entonces el versículo 8, si decimos, recuerde, ¿de qué está hablando Juan? ¿Qué dice? Que no amemos de lengua, que no amemos de palabra, sino de hechos. Y él sigue en eso, dice, si decimos, nosotros debemos entender, dice en Santiago, que debemos de ser prontos para oír, tardos para qué, para decir, para prometer, hermano, mejor escuchar. Y ¿a cuántos nos ha metido en problemas nuestra lengua? No, yo te doy esto, yo te prometo esto, y al rato que no lo podemos cumplir, hermano. Por eso hay que ser rápidos, prontos para oír, pero tardos para hablar. Y también dice ahí el apóstol Santiago, y tardos para airarse, porque en la ira no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos tienen problemas con la ira? Sí, miro para otro lado, si los conozco. ¿Cuántos tienen problemas con la ira? ¿Cuántos son así de mecha corta? Donde ya no como, ahí lo dejo, y te vas a ir y ya me voy, ahí te ves. Hola. Dice, porque en la ira no obra la justicia de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces tenemos que luchar contra eso, hermano, para no ser cristianos de boca nada más, que decimos y decimos y decimos y luego no hacemos. Pero mire, la clave está en el verso 9 y está subrayado también. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10 vuelve de nuevo a decir que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que tenemos problemas con la manera de hablar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Confesar nuestro pecado. Dice el verso 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, va de nuevo, ¿cuántos dicen de lengua me como un plato, no? Así es. ¿Cuántos tienen problemas cuando hablamos, pero no hacemos? Obras son amores y no buenas razones. Mucha gente solo tiene buenas razones, hermano, pero no tienen obras. Entonces la salvación es por obras. No, dice Santiago, muéstrame. Santiago habla de la fe, Juan habla del amor. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Y Juan dice, tú dices que amas a Dios, muéstramelo por tus obras. Es lo mismo que están diciendo los dos. Es lo que le estaba yo explicando. A uno se le apodó, no, ese es el práctico, este es duro, Santiago. No, Juan es el apóstol del amor. No, usted los compara. Ya vieron un poquito que dice Juan, el que dice Juan. Si dice, pero no hace, ¡pum!, contundente. Así que Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. Y llega Juan y dice, muéstrame que amas a Dios por tus obras. Y les dice, hijitos míos, no amemos ¿de qué? De boca, dice, ni de lengua, sino de verdad. Dice entonces el verso 4, primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6, vuelve a decir, me pasé el 6. Dice verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué está diciendo Juan? El que diga que es cristiano debe ser cristiano desde el principio de su cristianismo hasta que Cristo venga o él vaya.
debe andar como Él anduvo. No es asunto de haber dicho, yo soy cristiano, pero luego apartarse del camino. No, aquí lo que Juan está diciendo, debe andar como Él anduvo desde el principio de su ministerio hasta que entregó su vida en el monte Gólgota. Y dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. ¿Dónde estoy? En el 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os prescribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. Va de nuevo. ¿Cuántas veces subrayó el que dice, el si decimos? Sí lo subrayaron, lo contaron, ¿no? Ahora en el versículo 9, el que dice, hermano, de lengua. O sea, no debemos vivir un cristianismo de lengua. Dice que cuando vayas a la casa de Dios, acerques más tu pie para oír que para prometer. Nosotros como cristianos debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Hermano, ¿a dónde voy? Quiero que examines tu vida, porque es lo que Juan está hablando. Si dices, pero si tú examinas tu vida, entonces vas a ¿qué? Si confiesas, si confesamos. Aquí me voy explicando. No es nada más estar diciendo, es que yo soy buen cristiano, yo esto, yo el otro. No, examina tu vida y cuando salgan a flote los pecados, confiésalos. Eso es lo que le he dicho muchas veces. El único pecado que no es perdonado es el pecado no confesado, ¿se entiende? El único pecado que Dios no perdona, porque Dios es amor, el único pecado es el pecado que no confesamos. Pero ¿cuándo lo vamos a confesar? Cuando nosotros nos examinamos. Y Juan nos está dando las directrices. Si ves a tu hermano que tiene necesidad y no sientes nada, quiere decir que pues no eres de Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios, no puede ser hijo de Dios. Tienes que ser de la misma naturaleza de Dios. Tienes que amar así como Dios, es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Dios por amor, Él nos da el sol, nos da dice que Él hace salir su sol sobre justos o injustos. Amar es dar, amar es dar. Dice, pastor, eso ya no lo sabemos. Sí, pero vívelo, ponlo por obra, porque si no, solo estarás amando. Es un amor de mentira. Nosotros debemos esforzarnos en materializar lo que decimos que amamos. Y debemos empezar por la casa, hermano. Voy terminando. Debemos empezar ¿con quién? A la que le prometimos amor, hasta que la muerte nos separara. Dice, me iba bien, pastor, ya se desvió. Amado, si no amo en mi casa, ¿cómo voy a pretender que voy a amar? ¿O usted confiaría en mí si usted sabe que yo no amo a mi esposa? Pues no, pues si el pastor no ama a su esposa, ¿qué esperanza de que nos ame a nosotros? No, yo amo a mi esposa, me esfuerzo. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos, hermanos, para hacer ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer ejemplo? Dice la Escritura que a las ancianas, las mujeres, no necesariamente ancianas de edad, sino ancianas gobernantes en la iglesia, dice que ellas deben enseñar a las esposas, a las mujeres jóvenes, a amar a sus esposos. Pero yo siempre le digo, pero si no aman a su esposo, ¿cómo le vas a enseñar? Por ejemplo, tú que eres miembro de la iglesia y viene un matrimonio joven, tú, mujer, le tienes que enseñar a esa mujer a amar a su esposo. Pero la pregunta es, ¿y si no lo amas? Porque nada más le dices que lo amas, ¿de qué? De lengua, pero no te ocupas en realidad de él. Dicen, no, dele por ahí, pastor, ya me hicieron señas. Duro, pastor, ahí. Es que amar es dar, hermano. Mira, ¿dónde se ve el amor? Cuando está la mujer cansada, está la mujer con tanto agobio y aún así llegan sus hijos y les hace el desayuno y les hace la comida y les hace la cena y hay una satisfacción tal que se ve en su rostro. Ese es el amor. Y ese es el amor que Dios nos demanda entre nosotros. Si no, ¿qué, hermano? Solo seremos una iglesia de lengua. Solo seremos una iglesia de cristianos de mentira, de lengua nada más. Porque decimos que amamos, pero realmente no nos esforzamos en que se vea ese amor. Por eso dice en esa traducción del lenguaje actual, obras, dice, hijitos míos,
obras son amores y no buenas razones. ¿Qué es buenas razones? Hay razones justificadas, hermano. Es que vine muy cansado, es que la economía, hermano, ¿cuánto te puede costar? Te traigo estas flores. Algo, no tampoco te va a costar mucho dinero. Te evitas una coca, unos tacos y te compras unas flores o algo, qué sé yo, o tantas cosas. Así que el que dice Juan capítulo 2 versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Amado, ¿sí o no los ojos? Es muy práctico lo que está hablando el apóstol Juan. ¿Sí o no es tan práctico, hermano? Esto que Juan está hablando. Vamos ahí mismo en Juan, pero ahora vaya al capítulo 4, primera de Juan capítulo 4. Dice en el verso 7, alguna vez póngase a trabajar en su Biblia y subraya el concepto amor, amados, amados, y se va a entretener bastante en las cartas de Juan. Es un fluir en amor, en amor, en amor, en amor. Y cuando nosotros fluimos en ese amor, en el amor de Dios, hermano, es la manifestación plena. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cuántos entienden que esta es una doctrina básica la que les estoy platicando? Con detalle aquí, detalle allá, pero ¿cuántos se dan cuenta que es la doctrina máxima, hermano? ¿Dios es qué? Dios es amor. Y si tú entiendes eso, entonces ¿qué debe haber en mi vida? Amor. Porque el que ama, sí, es amado por Dios, porque estás haciendo el mandamiento. Dios es amor. ¿Y qué mandó? Amaos los unos a los otros. Es muy difícil. Dios es amor. Vamos a primera de Juan, le dije, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mi alma alaba al Señor, hermano. En que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelve al verso 11 y dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amada familia, esto, hermano, es palabra de Dios. Y esto es mandamiento. ¿Y a qué nos está mandando Dios? ¿Quién no entiende eso? Necesita ir a un curso de alta doctrina. No, hermano. Y eso es lo que Dios me dio para hoy. Dile a la iglesia, pero antes me lo dijo a mí. O sea, si no amamos, no conocemos a Dios. Solamente somos cristianos ¿de qué? De lengua, pero no amamos. Ahora, y no solo basta con decir, hermano, yo le amo. No, es procurar por él, por ella. ¿Y cuál es lo más grande y lo más rico que yo le puedo pedir, hermano, en amor? Intercedamos los unos por los otros. ¿Sí se oye? Pedir los unos por los otros. Estamos orando, hay hermanos y hermanas enfermas y son miembros de la iglesia, algunos ya por la edad. Pero ¿qué debemos de hacer, hermano? ¿Olvidarnos de ellos? Nunca los amamos. No, debemos estar doblando nuestras rodillas. Ahora no se podía visitar por la pandemia. ¿Qué teníamos que hacer? Interceder por ellos y por ellas para que Dios los fortaleciera, les sanara. Por eso siempre les digo, cuando usted tenga a alguien conocido de la iglesia, primeramente, avísenos por teléfono. Y ya nosotros, verdad decimos en Cristo, no mentimos, porque si no estaríamos solamente en mayor condenación, hablando nada más. No, informe, pida oración, y eso es una manifestación del amor de Dios. Sigue diciendo entonces, verso 17, ¿sí se da cuenta que podemos seguir? Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cuántos están impactados por esta lectura, hermano?
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Wow. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué le dije la tarea en primera, segunda, tercera de Juan? Usted subraya amor, amado, amémonos. Es increíble, hermano. Pero se da cuenta el carácter de hombre. Conoce a Dios. Es un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Buenas noches, Dios le bendiga mucho y que la palabra haga su obra.